Bueno, anoche fue una sesión tranquila. Tuvimos la visita del Ejecutivo, parte del Ejecutivo, donde estaba el secretario de Gobierno, eh, el director de Recursos Humanos y el director de Obras Privadas. Después se desarrolló cartas varias, pero el tema principal fue en la parte de recursos humanos, en donde nos aportó cuál era la idea desde el Ejecutivo con respecto a la reducción en el presupuesto de lo que era personal, y todo apunta a que es en reducir horas extras y mejorar también la eficiencia de lo que es el personal que está actualmente en la planta permanente, como así también algunas mejoras en lo que es el tema de contratado. Pero más allá de eso, se siguió tratando el tema del presupuesto en el sentido de que actualmente hay aproximadamente 300 empleados en la municipalidad y se mantiene más o menos el número que se venía utilizando en las gestiones anteriores. Y con respecto a obras privadas, Oloco presentó algunas anotaciones que él tiene que deberíamos de rever para el tratamiento de tarifaria y que nos pareció interesante. Bueno, entonces esos temas se van a ir tratando durante el desarrollo de la semana próxima y la otra, hasta que se dé por finalizada en segunda lectura ya la aprobación de tarifaria 2017. Pero siempre tenemos que estar atentos a lo que las áreas del municipio nos vayan planteando, o por ahí en la audiencia pública, cuando surja alguna duda, replantear algún tema en el sentido de lo que va a ser el tratamiento de tarifaria 2017. Uno de los temas que sí se habla y que puntualmente quizás sea un tema de discusión o de objeción para algunos vecinos, es que tarifaria va a tener un 30% de aumento para el 2017, que es lo que pretende el Ejecutivo. Pero así también hay una cuestión que hay que ver con esto de incorporar nuevas tasas como la del deporte, en donde quizás el hecho de si un vecino paga 1.000 pesos al año de tarifaria, o sea, en impuestos, para el año que viene tendría que estar pagando 1.300. Pero si le sumamos esta tasa, esos 1.300 no serían realmente, no reflejarían el 30%, porque se iría a 1.900 con la tasa nueva. Entonces ya sería casi el doble de impuestos para un caso de 1.000 pesos, ¿no? Obviamente que para casos de mayor importe la afectación que tendría la tasa del deporte sería mucho menor, pero es una cuestión que hay que ver, es una cuestión que hay que analizar, y ese es uno de los puntos que actualmente se discute. Más que discutir, se dialoga en el Consejo, y de ahí en más vamos a empezar a trabajar cuando tengamos ya en claro lo que opina la gente en la audiencia pública, más todo el aporte que nos hagan desde el área del Ejecutivo, como así también algunos de los empleados administrativos que puede llegar a, a subir hacia el Consejo alguna sugerencia para que la tarifaria se actualice o se mejore en algún punto en donde se vea que es un tanto engorrosa a la hora de calcular una tarifa, o al vecino no le resulte demasiado práctico lo que es la tarifa. Se va a ver también, seguramente, estaremos analizando el tema de las reducciones, todo lo que es el tema de jubilados. Eso hay que ver cómo está, si está actualizado, si no está actualizado, porque había tarifas fijas que eran un cálculo un tanto obsoleta. Entonces creo que tenemos que actualizarlo, y de ahí en más seguir trabajando para que en diciembre, primeros días de diciembre, se apruebe en segunda lectura tarifaria y presupuesto. El presupuesto, hay algunas cuestiones que habrá que ver: por qué se destina menos dinero para las guarderías, por qué se destina más dinero para otra cuestión, cuánto va a ser el cálculo
de sueldos o los ingresos que vaya a tener, pero eso es un análisis que vamos a ir haciendo, como te dije recién, en estas 2 semanas que siguen. Obviamente que si algún vecino quiere acercar alguna inquietud, la podrá hacer en la audiencia pública o también por escrito ante el Consejo, diciendo que a su vez hay alguna tarifa que no esté de acuerdo o que hay que recalcular o esté mal calculado. Entonces, para nosotros siempre es de utilidad la información que nos brinda parte del Ejecutivo, parte de los empleados administrativos y la población principalmente, ¿no es cierto? ¿Un bloque no está de acuerdo con la tasa deportiva? No es que no estemos de acuerdo, es nosotros en un principio hemos dicho que eh, a mi modo de ver me gustaría que sea optativo, eh, en un principio optativo o una tasa mucho menor, pero bueno, ese es el cálculo que ha hecho el Ejecutivo para poder brindar a su criterio lo que es un buen dinero para cada institución. Nosotros lo que queremos es, como te dije recién, el hecho de que si uno paga una determinada cantidad de dinero, el 30% va a significar un aumento en esa tarifa que tenía en el 2016, pero a su vez va a haber que sumarle todo lo que sea de la nueva tasa. Entonces es otro incremento. Entonces creo que hay que analizarlo. Es un momento difícil también de la economía nacional. El bolsillo de cualquier persona está ajustado y creo que cuando aplicamos a ciertas cosas hay que ser cauteloso y hay que ver el fin, porque también después hay que ver qué beneficio va a tener el que aporte ese dinero con el respecto al deporte, si va a tener descuentos para ingresar, por ejemplo, a la cancha de fútbol, por ejemplo, a algún otro evento, habiendo hecho este aporte, si va a tener beneficios. Y la gente va, obviamente, mientras no vea si tiene beneficio o dónde se invierta, al principio puede estar un poquito reacio a hacer el aporte de la tasa del deporte. Yo creo que el deporte es importante, hay que desarrollarlo. Es una cuenta pendiente que tiene Villa General Belgrano en muchas, han pasado muchas gestiones y se sigue en deuda con el deporte y creo que hay que mejorarlo, hay que hacer aportes, pero hay que ver de qué manera o de qué forma afectamos menos al bolsillo de la gente. Ese es el punto nomás. Creo que es una situación difícil y creo que hay que ser cauteloso en ese sentido. ¿Cuándo será la audiencia pública para convocar a la gente? Si no tengo mal entendido, estaba programada para el 22-23 de este mes. Luego de la audiencia vendrá la segunda lectura, que eso llevará una semana más quizás para hacer algunos ajustes después de lo que se ha escuchado en la audiencia. Y de ahí, si no me falla el cálculo, creeríamos que en las primeras semanas de diciembre estaría aprobada la nueva tarifaria y el nuevo presupuesto. Por una cuestión también, que siempre es práctico para el Ejecutivo tener las tarifarias ya listas a principios de diciembre, por una cuestión para la emisión de la impresión de los cupones y todo. Entonces creo que debemos tratar de hacerlo lo antes posible, obviamente siempre con una cautela suficiente para no equivocarnos, porque si no tendríamos que volver a rever y hacer doble lectura nuevamente para el año que viene. ¿Hay algún otro punto del proyecto de tarifario presupuesto que su bloque ha analizado, que le ha llamado más la atención o que puede ser importante para analizar con más profundidad? No, después vamos a ver con mayor profundidad cómo es el tema de los presupuestos de las fiestas, pero en presupuesto siempre es algo que se presupone y no es algo exacto. Lo que sí tenemos que ser más cautelosos es a la hora de las tarifarias. En la hora de las tarifarias ahí sí tendremos que tener también un cuidado mucho mayor porque es el bolsillo de la gente el que se está afectando. ¿Este trabajo fue en comisión anoche? No, fue trabajo de sesión y obviamente estaba la vicepresidenta primera a cargo de la presidencia, el presidente estaba ausente,
pero vamos a seguir trabajando siempre con el mismo alineamiento, aportando cada bloque con su idea, su postura de algunas cuestiones o algún tema. En el tema de la tasa deportiva, cada bloque tiene su postura y no por ello quiere decir que estemos en contra o no del aporte al deporte. Obviamente todos estamos de acuerdo con el deporte, pero hay que ver de qué manera lo podemos hacer de una forma adecuada sin afectar tanto el bolsillo de la gente. ¿Algún otro tema anoche? No, los otros temas fueron cartas varias, pero esas son cartas siempre más de índole personal. Después habrá otro tema para desarrollar en lo que viene de la semana que viene y estaremos atentos a lo que sucede en esta semana y la otra también.